Estuvimos conversando acerca de el mensaje parabólico de Mashiach, de cómo estas declaraciones que él nos daba eran reveladoras para que nosotros encontremos los arquetipos espirituales para poder conectarnos verdaderamente con su reino, de manera que nuestra vida se eleve, pero que esto no era para cualquiera, es para personas que anhelan crecer, que desean estar constantemente conectados. De lo contrario, simplemente lo veremos como lindas historias, pero no como los peldaños de una escalera que nos pueden llevar a otra dimensión espiritual y a verdaderamente buscar las cosas de arriba, que es lo que estamos hablando. Es curioso que tanta gente en el mundo hoy en día, en diferentes sistemas de la nueva era, de las ciencias ocultas, anda buscando siempre respuestas más allá de lo que le rodea. Y nosotros que tenemos el acceso a lo verdadero, normalmente lo vemos como algo imposible, algo que no es para nosotros o que era para otro tiempo. Y alguien me preguntaba, de hecho, por qué, por ejemplo, nuestros patriarcas eran más sensibles en las cosas del Espíritu, por qué el Eterno le hablaba a un Noé, o a un Abraham, o a un Moshe, una zarza y a un monte. Bueno, y se movían cosas espiritualmente extraordinarias. Y yo le decía que era un tema de enfoque. Hoy estamos tan distraídos con las cosas de este mundo. Hoy estamos tan distraídos con todo lo que se mueve a nuestro alrededor, con todas las cosas que hay en la sociedad, la tecnología, las ondas que se mueven de comunicación, esas frecuencias que están diseñadas para distorsionarnos. Inclusive la ropa que vestimos, ¿no? Que tiene frecuencias que nos llevan a estar en una situación casi de caminar como moribundos, en lugar de estar caminando en una frecuencia más elevada, donde nos podemos conectar con cosas espirituales tremendas. Pero todo es un asunto de enfoque, que tanto nos cuidamos. Y yo creo que la Torah ha sido diseñada para que verdaderamente nosotros nos cuidemos y hagamos de nuestra vida una vida verdaderamente extraordinaria en el eterno. Así que ese es el desafío que yo creo que eh, puedo lanzarles a todos, que podamos crecer más allá de nuestras capacidades humanas, naturales, que hemos querido establecer simplemente como cosas dadas por sentado, dadas por hecho, y que realmente somos llamados a ser mayores en el mundo espiritual. Mayores cosas en su nombre haremos, dijo Mashiach. Así que, ¿qué estamos esperando? ¿Qué es lo que estamos nosotros viviendo hoy en día? El libro de Santiago, la carta del apóstol Santiago, o Jacob, como es su nombre verdaderamente, nos habla acerca de 4 fuentes de sabiduría que pueden ser escuchadas, que usted podría estar constantemente poniéndoles atención y usted tiene que hoy elegir cuál es la fuente de sabiduría que le conviene realmente para poder avanzar en este tiempo. Ahora vamos a leer lo que dice precisamente Jacob, Santiago capítulo 3, verso 13. Dice así: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la conducta sus obras en sabia mansedumbre. En otras palabras, aquí nos está diciendo Jacob: demuéstrame con lo que haces todos los días, con tu estilo de vida, la sabiduría y el entendimiento que tú tienes. Recordemos que la operación del entendimiento, el ser un entendido, no es tener un montón de información. El entendido es el que tiene la operación espiritual. El entendimiento es la operación del varón espiritual, la varona que anda conforme al eterno. El razonamiento es la operación del hombre carnal. Por eso la gente quiere un montón de información para razonar y decir, como decía el modelo cartesiano, Descartes, pienso y luego existo. Entonces hay gente que pasa toda su vida pensando y nunca son nada, mucho menos delante del Eterno.
porque andan disvariando en sus filosofías, en su orgullo, en su vanidad de la mente, y nunca toman acción en nada. El entendimiento es diferente, porque el que es un entendido en la palabra del Eterno, en la Torá, hace y luego existe. Es totalmente contrario a lo que es el modelo cartesiano que ha marcado la historia de, tal vez, no sé, los últimos 300 años de la humanidad, no sé. Pero es la realidad que hoy vivimos. Entonces hoy es un asunto de me comprometo con la palabra, hago lo que tengo que hacer y después existo. Y eso fue lo que dijo nuestro pueblo hebreo allá en el monte Sinaí, donde le dijeron a Moshe, Nacé Benishma, haremos y escucharemos, que también significa haremos y obedeceremos. ¿Qué quiere decir esto? Que la Torá está diseñada para ponerla en práctica. Por eso aquí Jacob nos está diciendo, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Bueno, muestre por la buena conducta. O sea, la palabra buena evidentemente es una conexión directa con lo que es la Torá. Siempre que encontremos este concepto, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo honesto, la buena, perfecta y agradable voluntad del Eterno, el hombre bueno, del buen tesoro, todos esos conceptos que tienen que ver con bueno, tienen que ver con lo que la Torá establece. Nunca el Eterno va a considerar bueno a alguien que nosotros consideramos muy buena persona, muy buena gente, pero que sus acciones son fuera del diseño de la Torá. Nosotros acostumbramos a decirle a la gente, qué bueno que conseguiste tal cosa, y tal vez lo consiguió corruptamente, tal vez lo consiguió fuera del diseño del Eterno. Y nosotros creemos que es algo bueno, porque juzgamos la vida desde lo bueno y lo malo. Pero ¿qué es lo bueno a la luz de la Escritura? ¿Qué es lo bueno a la luz de la palabra del Eterno? ¿Qué es lo bueno realmente para Él? Cuando nosotros vemos desde la mirada del Eterno, todo puede cambiar. Entonces la buena conducta tiene que ver con los procedimientos, las obras, como dice acá, que nosotros hacemos conforme a la Torá. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. De nuevo, el término verdad tiene que ver con todo lo que tiene que ver en la palabra. Esa es la verdad. Verso 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Amados, aquí está la cuadratura de la sabiduría que existe en todo el universo. Hay una sabiduría que desciende de lo alto, hay una sabiduría que es terrenal, hay una sabiduría que es animal y hay una sabiduría que es diabólica. Entonces tú tienes que elegir hoy qué tipo de sabiduría es la que tú le pones atención. ¿Con cuál sabiduría tú andas resonando en este tiempo? O ¿con qué tipo de sabiduría es la que tú estás acordando constantemente en tu vida? Y esto es bien importante, porque ahí nosotros podemos decir muchas veces, no, yo con la sabiduría diabólica jamás, pero nuestras acciones lo evidencian. O podemos decir, no, yo actuar como un animal jamás, pero nuestras acciones lo evidencian. No, yo hacer lo que hace la gente de este mundo, tener una sabiduría terrenal jamás, pero nuestras acciones lo siguen evidenciando. Entonces, en otras palabras, muéstrame tus acciones y yo te digo qué sabiduría tú tienes. Así de simple. Y es tremendo, ¿no? Porque evidentemente la sabiduría diabólica tiene que ver con una mente atada, sujeta, encadenada, distorsionada por los poderes de las tinieblas. Les recomiendo que vean la serie otra vez de los ídolos del alma que está aquí en el canal para que ustedes repasen eso y se den cuenta cómo esto distorsiona nuestra vida. O puede que tengas una sabiduría animal. ¿Cuál es la sabiduría animal? Bueno, simplemente aquel que no ha elevado su vida
que se comporta como un ser irracional, que vive por sus deseos y sus pasiones. Por eso el mismo Shaul nos dice también, Pablo, que el hombre que no tiene la mente de Mashiach es un hombre animal. Y esta descripción es claramente conforme a la Torá, porque el hombre fue creado el sexto día igual que las bestias del campo, con la única diferencia que al hombre se le dio la Neshama, como la oportunidad de poder elevar esa alma para llegar a la semejanza del Eterno. Pero por otro lado hay gente que solamente tiene la Nefesh, un alma animal, porque actúan por instinto, por deseos, por yo quiero, por esto lo que a mí me da la gana hacer, y eso determina y desnuda que no tenemos una Neshama que está en constante operación para crecer y para actuar siempre, siempre conforme al Eterno. Y por otro lado, la sabiduría terrenal. Claro, hay gente que tiene grandes pensamientos y grandes capacidades. Y como les he mencionado, algunos consideran los sabios, por ejemplo, en judaísmo, los sabios de la Torá. Es que dice tal sabio y wow, así hay cosas muy interesantes que a veces uno escucha y dice, wow, qué interesante, hay un destello por ahí. Pero si estos sabios reconociesen realmente quién es nuestro Mashiach, estarían hoy golpeándose por el pecho y lamentándose de haberlo crucificado. Entonces la sabiduría terrenal es una distorsión también. Pero hay una sabiduría, amados, que dice Jacob, que desciende de lo alto. Dice el verso 16, donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Interesantemente, hoy hay muchos que se denominan maestros de las escrituras, de la Torá, de la palabra. Muchos lo que hacen es estar ahí en una contención, en un celo, en una competencia, en una perversidad, porque es una competencia del saber, de cuántos likes yo tengo en un canal, de cuánta gente me sigue, pero no hay un compromiso con la sabiduría de lo alto. Lo que es un compromiso con el ego, con la competencia, con que yo sé más, y por eso usted ve tantos debates ahí en redes sociales, tantas críticas, ¿verdad? Porque la gente detrás de un teclado es muy poderoso, detrás de una cámara se vuelven muy poderosos. Pero sigue diciendo Jacob, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia, el concepto justicia tiene que ver directamente con Torah. El fruto de justicia o el fruto de un justo se siembra en shalom, en paz, para aquellos que hacen la paz. Pues cuando tú eres una persona que no anda en la competencia de este mundo irracional, que no anda buscando simplemente ser mejor que los demás, sino lo que buscas es superarte a ti mismo porque tu competencia es Mashiach. Tu competencia está en Él, tu estándar es Él. No el hermano que tienes al lado, no el hermano de la congregación. No, yo no quiero ser como nadie, yo quiero ser como Él. Yo no quiero tener el look de nadie, yo quiero ser como Él es. Ni tampoco me interesa que la gente diga, ay, pastor, qué lindo, yo quiero ser como usted. A mí no me interesa eso, porque el día que la gente me diga eso es porque yo no he muerto. No he muerto a mis deseos y pasiones y no estoy manifestando a Mashiach. Cuando Shaul dice, sean imitadores de mí como yo soy de Mashiach, él no está diciendo que se parezcan a él, está diciendo que lo imiten a él en que él imita a Mashiach, en que él lo sigue a él. Y ahí es donde se siembra en nosotros la justicia del reino. Y por eso tenemos que preguntarnos, ok, esta es la pregunta que tienes que hacerte hoy. Y yo quisiera que ustedes fueran gente que estuviese anotando, sacando sus propias notas para que usted pueda meditar en ellas. Y se haga esta pregunta, ¿cuál es la sabiduría que yo sigo? ¿La diabólica
la animal, la terrenal o la que desciende de lo alto. Y recuerde, la que desciende de lo alto es pura, es pacífica, es amable, es benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre, ni hipocresía. Y todo eso evidencia un estilo de vida conforme al Eterno, conforme a su palabra, conforme a su Torah. Entonces, cuando usted comienza a resonar con el corazón del Eterno, cuando usted está con la frecuencia celestial en su vida, cuando usted tiene la fragancia, el aroma que agrada al Eterno, la fragancia y frecuencia son la misma raíz etimológica. Entonces, ¿qué sucede? El Malhut, el reino del cielo, el Malhut Hashamayim, se manifiesta en la tierra a través de nuestra vida. Entonces, pregúntese si usted está resonando con ese reino celestial, donde está el trono del Elohim, y cómo esto cambia la atmósfera de su vida, cómo ese reino irrumpe en los espacios donde usted se encuentra, y cómo usted puede ver el avance de una forma distinta a lo que lo ven los demás. En la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis habían prácticamente estado controlando toda Europa, y bueno, el norte de África, los aliados estaban buscando una estrategia. ¿Cómo podemos destruir a este bloque tan poderoso que se ha posicionado fuertemente en todas estas regiones? Y evidentemente ellos querían irrumpir de alguna manera y lograr romper todo este bloque de comunicación que tenía todo el ejército nazi, de sustentación de sus recursos para poder seguir avanzando, etcétera, ¿no? Entonces, ellos estaban buscando un lugar donde poder entrar, donde poder romper, donde poder meterse. Y bueno, encontraron en el norte de Francia un lugar llamado Normandía, que tenía unas características muy interesantes. Era un lugar, o es un lugar, bordeado por el Canal de la Mancha. Tiene ahí muchos acantilados, por cierto. Y es un lugar donde estratégicamente entendieron que era muy, muy importante poderlo usar para poder entrar con todos los suministros, con todos los ejércitos del bloque de los aliados, para poder romper con este cerco que había por parte de los ocupantes alemanes. Entonces, en 1942, ahí se dio una incursión de las fuerzas aliadas, especialmente las de Canadá y las británicas, y empezó el ejército aliado a entender que este era un lugar donde podían empezar a desembarcar, transportar suministros, transportar soldados, transportar armamento para empezar a alimentar toda la incursión, sobre todo el bloque alemán. Y se convirtió en un punto estratégico, en un agujero, por decirlo así, dentro de esta barrera tan cerrada que existía. Y eso es lo que el reino anda buscando todos los días. ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es el punto por donde en esta tierra puede incursionarse toda la manifestación del reino de Elohim? Porque el reino tiene que manifestarse en medio de nosotros. Pero para que ese reino se manifieste, nosotros tenemos que ser ese punto de conexión, ese punto de encuentro, ese punto donde nos unimos, donde estamos en un mismo pensamiento, donde estamos en un mismo sentir. Y hoy podemos ver aquí personas de México, de Colombia, de Nicaragua, de Costa Rica, de diferentes lugares,
aún de diferentes lugares, de un mismo país. Pero nosotros, cuando realmente somos un bloque unido en Mashiach, en un Ejad perfecto, ¿qué es lo que ocurre? A través de nuestra vida, a través de estas incursiones en el mundo espiritual, el reino se puede manifestar en esta tierra. El problema es que si nosotros somos orgullosos, vanidosos, andamos en competencia, como describe Jacob, ¿cómo la sabiduría celestial se va a manifestar a través de nuestra vida? ¿Cómo podremos ganarle territorio al enemigo si todo el mundo quiere ganar en su opinión, ganar en su manera de ver las cosas, ganar en su manera de percibir las cosas del espíritu? No, esto no se trata de esto. Eso se trata de que cada uno entienda cuál es su función, que cada uno entienda cuál es su lugar y no estar viviendo una usurpación de diseños y simplemente dejarse llevar por las cosas del espíritu y simplemente trabajar conforme a lo que el Eterno ha establecido. Entonces ahí es donde empezamos a incursionar, porque nos hemos enganchado, nos hemos conectado con el reino de Elohim. Y tenemos que entender que Elohim no nos está forzando, evidentemente, nos da libre albedrío para elegir hacer lo que tenemos que hacer. Y tenemos que tener claro que en todo el universo solamente hay dos fuentes de poder. Número uno, la que proviene de Él. Y segundo, la que Él nos ha entregado. El enemigo no tiene otra fuente de poder más que la que tú le cedes. Y por eso Él está buscando siempre que seas una persona inoperante espiritual. Que estés atado, que estés cegado, que tus sentidos espirituales no funcionen. Porque Él toma la autoridad que se te ha delegado como el alimento que Él tiene para poder avanzar. Y si nosotros elegimos estar de acuerdo con el enemigo, elegimos darle poder a Él, en lugar de permitir que Elohim se manifieste en nosotros, cada vez que hacemos esto, entonces estamos siendo copartícipes de las cosas de las tinieblas. Algunos pueden decir, bueno, yo no soy ni de aquello ni del otro. Pero tácitamente tú estás diciendo, soy parte del enemigo. Soy parte de las tinieblas. Mi esposa me contaba de una señora hace muchos años que era muy metida en los temas de la intercesión, hasta que un día hizo una declaración muy, muy torpe, lamentablemente. Y dijo, yo hablé con el diablo y le dije, yo no me meto contigo, pero tú no te metas con mi familia. Y seguramente el diablo dijo, dale, juguemos. Ya que no sabes, terminó divorciada, sus hijos en drogas, hijas embarazadas, todo hecho un caos. Porque tú no puedes ser neutral en esta guerra. Tú eres parte de un bando. O estás con las tinieblas o estás con la luz de Mashiach. Y nosotros cuando le demos el sí a nuestro Elohim, le damos poder a Él y le permitimos operar en nosotros. Y es por eso que Él habla proféticamente a través de nuestra vida, se mueve a través de nuestra vida. Y si nosotros le permitimos operar cuando hablamos desde el ámbito profético del cielo, Él se puede manifestar en la tierra. Eso se debe a que Elohim ha elegido estar en sociedad con nosotros. Y esto es un gran honor. El rey del universo, el rey de los multiversos, se ha fijado en ti y te ha elegido para ser su pueblo y te ha elegido para que camines con Él y Él quiere que lo hagas. Esto es algo extraordinario, esto es algo que no tiene descripción humana, pero en este asombro nosotros deberíamos caminar todos los días, en ese temor. El creador de todo ha decidido asociarse con nosotros y nos da la opción de elegir su camino. Entonces la pregunta
mis amados, es que tú vas a elegir qué reino vas a escuchar, en qué dirección te vas a mover en este tiempo. Y yo te animo, de verdad, a que escuches la voz del Eterno, a que busques tu reino. La elección es tuya, porque lo que ves y oyes ahí te comprometerá con tu futuro y te lo revelará. Pero la opción es tuya nada más. Tú tienes que determinar hacer lo que tienes que hacer y caminar en su perfecta voluntad. Así que tenemos que realmente tomar decisiones firmes y esperemos que sean las decisiones correctas siempre. Que el Eterno te bendiga y que sigas creciendo en este camino de emuná y de shalom en todo tiempo.